Hola, mi nombre es Elías Guerrero y les doy la bienvenida a esta primera socialización de la primera sesión del entrenamiento virtual en lectura crítica. Antes de empezar les recuerdo que deben primero resolver el cuestionario y después tener el tiempo, el espacio y la disposición adecuada para ver este video. Empecemos. Primero, antes de cualquier otra cosa, vamos a hablar de la estructura de la prueba de lectura crítica. La prueba de lectura crítica no es una prueba de conocimientos, es una prueba de habilidades. Habilidades lectoras en diversos tipos de textos. Específicamente están resumidas en las siguientes tres competencias. La primera competencia tiene que ver con su capacidad para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. En esta primera competencia nos van a preguntar por párrafos, oraciones, fragmentos de oraciones, frases, palabras y signos y cómo estos afectan el sentido del texto. La siguiente competencia tiene que ver con su capacidad para comprender cómo se articulan las partes del texto para generar un sentido global. En esta competencia nos abordamos el texto como globalidad, como un todo, y cada una de las partes de ese texto desempeña un papel específico en ese todo. La competencia 3, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, tiene que ver con la capacidad del estudiante, la capacidad del lector para analizar quién escribió el texto, para qué fue escrito, dónde, cuándo y en qué contexto socioeconómico o histórico, es decir, todos los aspectos relacionados con la ideología y todos los aspectos relacionados con la visión de mundo que está en el texto. Hablamos de dos tipos de textos, el ICFES evalúa dos tipos de textos, continuos y discontinuos. La diferencia fundamental es que el texto continuo requiere de una linealidad en su lectura, es decir, debe leerse de arriba a abajo y de izquierda a derecha para poderlo entender. El texto discontinuo puede leerse en cualquier orden y se va a entender lo mismo. Como ejemplo, el texto que estamos mirando en este momento es un texto discontinuo. Podemos empezar a leerlo por la parte de abajo, podemos leerlo por la parte derecha, por el título. En el orden que lo leamos no va a afectar para nada el sentido del texto. Por eso se llama un texto discontinuo. Ejemplos de textos continuos: la novela, el cuento, la poesía, los fragmentos de novela o los ensayos y demás. Textos continuos informativos pueden ser expositivos, descriptivos, explicativos, argumentativos o filosóficos. Los textos discontinuos también pueden ser literarios o informativos. Texto discontinuo literario puede ser el cómic o la caricatura, y el texto discontinuo informativo pueden ser infografías, tablas, mapas, avisos, diagramas, cuadros, esquemas y otros. También nos evalúan unos niveles de lectura. Existen tres niveles de lectura. El primer nivel de lectura es literal. Lo literal se centra en las ideas e informaciones como frases y palabras clave que están explícitamente expuestas en el texto. La lectura literal requiere que el lector tenga en cuenta la información tal cual como está en el texto, sin agregarle ningún valor propio, sin salirse como tal del sentido propuesto por el autor del texto. La lectura inferencial, las inferencias como tal son informaciones que no están explícitas en el texto, pero el lector debe saber interpretarlas y debe saber entenderlas. Y la lectura crítica es, de una forma autónoma y reflexiva, analizar el texto sin creerse todo lo que diga el texto y contrastándolo con otros textos de la cultura. Se centra en emitir juicios sobre el texto leído con argumentos. Tiene un carácter evaluativo en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Empecemos con la prueba como tal. Las primeras preguntas hablan del texto Ladrón de Sábado, que es un cuento de Gabriel García Márquez, que habla a grandes rasgos de un ladrón que decidió entrar a una casa para robar. Sin embargo, se sintió muy confortable y muy cómodo y decidió quedarse, estableciendo una relación de empatía o de amistad tanto con la dueña de la casa como con su hija. ¿Listo? La primera pregunta nos dice: de acuerdo con las características de Ana que se ofrecen en el primer párrafo, en este caso, como nos preguntan específicamente por el primer párrafo, es necesario volver a mirar. ¿Qué nos dicen de Ana en el primer párrafo? Nos dicen que Ana, la dueña, es una treintañera guapa e insomne empedernida. Esas son las características fundamentales que nos dan de Ana. Miremos cuál respuesta se ajusta a eso. La opción que dice atractiva y que duerme poco es la que nos sirve en este momento. Lo que tenemos que hacer en esta pregunta era básicamente rastrear la información sobre Ana que estaba en el primer párrafo. Pregunta 2. La pregunta 2 nos dice: desde un punto de vista crítico, ¿es correcto afirmar que la anterior historia es? Observemos que nos piden un punto de vista crítico. ¿Listo? Como podemos ver, las tres opciones, tres de las cuatro opciones presentan un punto de vista crítico, una no. La opción A dice que es ridícula, ya que presenta situaciones exageradas y hechos desmedidos. Tanto la palabra como la parte que lo explica son incorrectas. ¿Listo? No presenta hechos exagerados ni desmedidos como tal.
La opción B nos dice que es inverosímil, ya que presenta una situación poco creíble en nuestro contexto actual. La opción C dice que es absurda, ya que se presenta una situación contraria a nuestra noción de realidad. La opción C es descartable también, ya que no hace parte de la literatura surrealista o de literatura, teatro del absurdo, por decirlo de alguna manera, en el cual en ese tipo de literatura sí hay una noción contraria a nuestra noción de realidad. En este caso no, perfectamente podría haber sucedido en nuestra realidad. Nos quedamos entonces con la opción B y con la opción D. Observemos que la opción D dice: es una historia verosímil, ya que es una situación creíble en el contexto de la literatura. Como vemos, esto es verdad y el resto del enunciado es verdad también. Sin embargo, la opción D no presenta un punto de vista crítico, por lo tanto es descartable. Nos quedamos con la B, que dice que alguien que hiciera una lectura crítica diría que este texto es inverosímil, ya que presenta una situación poco creíble en nuestro contexto actual. Pregunta 3 nos indaga por la expresión: para entonces ya se les fue el santo al cielo. Esto es como una expresión popular, como un refrán, una expresión coloquial. ¿Qué quiere decir que ya se les fue el santo al cielo? Quiere decir que se acabó el tiempo para disfrutar. Opción D. La pregunta 4 nos habla del orden cronológico de las situaciones que presenta el texto. El orden cronológico es una característica de los textos narrativos. Se sabe que un texto es narrativo cuando sus informaciones están ligadas unas con otras a partir del tiempo. Cuando están ligadas en el tiempo hablamos de un texto narrativo. ¿Cuál es el orden cronológico? ¿Qué pasó primero y qué pasó después? Lo primero que pasó fue un intento de robo, una equivocación con el somnífero, luego hubo empatía y luego ella le hace una invitación de que vuelva. La correcta en este caso sería la B. La pregunta 5, las siguientes preguntas hablan del texto del hombre que contaba historias de Oscar Wilde, el famoso escritor irlandés. Entonces es una persona que era conocido en su pueblo porque siempre contaba historias fantásticas a los habitantes del pueblo. Esas historias hablaban de cosas maravillosas y muy extrañas. Un día esas cosas maravillosas empezaron a suceder en su realidad. Como él contaba cosas que no se relacionaban con la realidad, se quedó sin material para contar. La pregunta 5 nos dice: ¿es posible definir al hombre que contaba historias como una persona que? Básicamente el hombre construyó historias de cosas que no pasaban en la realidad. Cuando pasaron en la realidad dejó de contar. La correcta en este caso es la A. Pregunta 6. La pregunta 6 nos indaga por la conjunción más, por el conector textual más. Dice: en la expresión más al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio 3 sirenas, la palabra subrayada puede ser reemplazada sin afectar el sentido del texto por. Es una conjunción de oposición, adversativa o de contraste, sí, que sería reemplazable por un pero. La única que tiene la misma función es la opción A. Sin embargo, en este caso lo que podemos hacer es reemplazar un conector por otro y ver si se ajusta. Más al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio 3 sirenas, es equivalente a decir: sin embargo, al llegar a la orilla del mar, he aquí que vio a 3 sirenas. De ahí que hay un error típico que cometemos muchos, que es decir más sin embargo. En este caso vemos que más sin embargo es incorrecto, porque estamos diciendo lo mismo dos veces, dos conectores del mismo tipo seguidos. Pregunta 7. La pregunta 7 nos dice: ¿es posible inferir que los dos temas que atraviesan todo el texto es? Recordemos que el hombre contaba historias fantásticas, no relacionadas con la cotidianidad. Cuando esas historias fantásticas se volvieron realidad, se quedó sin material para contar. La respuesta correcta en este caso sería la D, la realidad y la fantasía. La pregunta 8 habla de los dos reyes y los dos laberintos. El rey de Babilonia construyó un laberinto complejísimo, muy difícil, casi imposible de salir de ahí. Llevaba gente ahí para someterla al castigo de pasar por ese laberinto. Un día invitó al rey de los árabes a estar en ese laberinto, lo humilló. El rey de los árabes juró vengarse y efectivamente se vengó. La pregunta 8 nos dice: según el texto, la razón por la cual el laberinto construido por el rey de Babilonia era un escándalo. Observemos, aquí nos dicen la razón por la cual era un escándalo ese laberinto. Esa obra, el laberinto, era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. La razón por qué era un escándalo es porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. En este caso la respuesta correcta sería: su complejidad y portento podían usurpar las facultades de Dios. La correcta es la D. Pregunta 9. El aforismo que muestra una idea contraria al tema del texto es. Un aforismo es una expresión breve, un texto corto que encierra un sentido muy amplio. En este caso, las 4 opciones de respuesta son aforismos. El aforismo contrario al texto es aquel, recordemos que el texto nos habla de la venganza. Un aforismo, una idea contraria a esa, será la que dice que no hay que vengarse.
La única opción que muestra la idea de que no hay que vengarse es la opción D. El verdadero modo de vengarse un enemigo es no parecérsele, es decir, no vengarse. Pregunta 10. Nuevamente nos indaga por el orden cronológico de las situaciones en el texto, es decir, qué pasó primero y qué pasó después. Lo primero que pasó fue que se construyó un laberinto, fue ofendido, fue afrentado el rey de los árabes, hubo un saqueo a Babilonia y hubo una venganza del rey de los árabes. La correcta en este caso sería la D. La pregunta 11 es un fragmento del Quijote de la Mancha en el cual el narrador nos cuenta cómo era Dulcinea, la amada de Don Quijote, y cómo Don Quijote la veía. ¿Sí? Entonces, si bien no era alguien muy atractiva físicamente en ningún aspecto, Don Quijote la veía como alguien muy hermosa. La pregunta 11 nos dice, en el fragmento anterior la visión que Don Quijote tiene de la mujer no es una mujer hermosa, pero él la ve como alguien pues idealizado. En este caso la correcta sería la C. La pregunta 12 dice, en el fragmento anterior, ¿qué prejuicio cultural subyace a la consideración de la mujer? Muchos textos presentan prejuicios que no son evidentes. En este caso, aunque no nos parezca o no lo pensemos, hay un prejuicio y es considerar que una mujer debe ser bella y oler bien para resultar atractiva. La correcta es la A. 13 nos habla de la muerte. Dice el automovilista, negro el vestido, negro el pelo, negro los ojos, pero con la cara tan pálida que a pesar del mediodía parece que en su tez se hubiera detenido un relámpago. La automovilista vio en el camino a una muchacha que hacía señas para que parara. Paró. ¿Me llevas? Hasta el pueblo nomás, dijo la muchacha. Sube, dijo el automovilista, y el auto arrancó a toda velocidad por el camino que bordeaba la montaña. Muchas gracias, dijo la muchacha con un gracioso mohín, pero ¿no tienes miedo de levantar por el camino a personas desconocidas? Podrían hacerte daño. ¿Esto es tan desierto? No, no tengo miedo. Y si levantaras a alguien que te atraca, no tengo miedo. Y si te matan, no tengo miedo. No, permíteme presentarme, dijo entonces la muchacha que tenía ojos grandes, límpidos, imaginativos, y enseguida, conteniendo la risa, fingió una voz cavernosa. Soy la muerte, la muerte. La automovilista sonrió misteriosamente. En la próxima curva, el auto se desbarrancó. La muchacha quedó muerta entre las piedras. La automovilista siguió en pie y al llegar a un cactus desapareció. Vemos que en este cuento como tal, la automovilista subió a una muchacha, la muchacha empezó a decir que ella era la muerte. Sin embargo, el hecho de que no tenía miedo al automovilista es porque la muerte era la conductora como tal. La pregunta 13 nos dice, el texto narra principalmente nos habla del encuentro de una joven automovilista con la muerte. Esta sería una opción distractora porque la automovilista es la muerte. La correcta en este caso sería la D, el fallecimiento de una joven que se subió a un carro piloteado por la muerte. La pregunta 14 nos dice, dentro de la estructura narrativa del texto no es posible identificar. Hay una descripción de la fisonomía de los personajes, sí nos dicen cómo era el automovilista y cómo era la muchacha. Estamos buscando la que no está en el texto. Un diálogo entre los personajes. Casi todo el texto presenta un diálogo entre los dos personajes. ¿Hay una narración en tercera persona? Sí. La narración en tercera persona es la que habla de ella, ellos, él o ella. Todo el texto nos está hablando de ellas, por lo tanto es una narración en tercera persona. Lo que no hay es una narración en primera persona. La narración en primera persona es la que habla de un yo contando las historias que le sucedieron. La respuesta correcta es la B. No hay una narración en primera persona. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó, lo sabe. La pregunta 15 nos dice, según el poema, el amor es un sentimiento. Eso se expresa fácilmente en el último párrafo. Dice, en el último verso de hecho, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Todo el texto nos habla de que el amor es un sentimiento con muchas variantes, es decir, con una complejidad grande, y al final nos dice que para entender el amor hay que probarlo. En este caso la respuesta correcta sería la D, complejo, que se puede comprender solo desde la experiencia. Damos por finalizada esta primera socialización del primer cuestionario. Sigan entrenando, sigan haciendo las pruebas con todo el esfuerzo necesario, sigan
concentrados, y este entrenamiento les va a servir bastante para preparar su prueba del ICFES, prueba Saber 11, y les servirá bastante para lograr resultados de excelencia en esta prueba. Recuerden que cuentan con todos los recursos, servicios, personal humano y buena energía del instituto para seguir preparándose. Gracias y hasta luego.